Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Aquí estamos, buenas tardes, noches, aquí desde Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani, en 3 en 1, el programa que hacemos junto a Diana Holguín, Camila García, que me acompaña aquí en el piso, y quien les habla, Charo Álvarez. Un gusto para mí volver aquí al piso, extrañaba, ya la conjuntivitis se fue, así que se ve que no quería ver hasta que pasen las elecciones y ahora ya estoy mirando bien. Bueno, hoy Diana no pudo llegar, así que va a estar conectada por Zoom, así que ahora en breve vamos a comunicarnos con ella también. Quédense al aire, quédense en línea, escuchando 3 en 1, porque hoy tenemos un programón. Vamos a estar hablando con el intendente de Mercedes, que se llama Juan Eustarroz, y vamos a hacer un análisis de las elecciones con él. A ver cómo se dieron los entretelones de esa gran elección que hizo la provincia de Buenos Aires por una diferencia de 14 puntos con el gobierno nacional. Y bueno, vamos a analizarlo. Así que quédense en línea, que en un ratito nos vamos a estar comunicando con Juan Eustarroz, intendente del municipio de Mercedes. Sí, y bueno, y queríamos hablar un poco de cuáles fueron las repercusiones después de la elección, pero también nuestro humilde y no por ello concienzudo análisis de las elecciones. Hay mucho que pensar. Sí, está claro, y creo que en algo es bastante unánime el tema de las encuestas consultoras y demás, que en cada elección pasa lo mismo, es como que todos terminan diciendo, bueno, no hay que confiar tanto en lo que dicen los números. Pobres las consultoras, pero siempre es lo mismo. Los que la acertaron, ¿no? Son dos personas que, para mí, que ya están en una generación más antigua, ¿no? La primera es Jorge Asís. Claro. Y el segundo es Guillermo Moreno. ¿Viste? Ambos dijeron que el peronismo, olvídate, el peronismo gana. O sea, el peronismo gana y no tiraron un número, pero como que arrasaba el peronismo, sí, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad que desde nuestro espacio queremos agradecerle profundamente a todos los militantes, compañeros y compañeras que militaron las listas en la provincia de Buenos Aires, a los intendentes, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los concejales y concejalas que están por asumir y a los que se están por estar en un mandato cumplido, a todos ellos que hicieron funcionar esta gran maquinaria que es el peronismo, ¿no? Y cuando hablo de maquinaria me refiero a ese gran movimiento nacional y popular que tiene una jerarquía, que tiene ansias de poder, que ejerce el poder y que gana elecciones. Ahora, este es el primer gran paso para que de acá en más construyamos ese gran movimiento nacional y popular, porque digo, no es solamente hacer alianzas electoralistas con fines de ganar. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque cuando ganemos las elecciones en el año 2027, vamos a tener que gobernar. Y para gobernar necesitamos un peronismo funcionando, un peronismo que realmente dé respuesta a los problemas de la gente, un peronismo que se vuelva a poner en el siglo XXI, con los problemas del siglo XXI, un peronismo actualizado si se quiere. La doctrina es la misma,
porque el peronismo es muy simple, son 3 banderas y la doctrina es siempre la misma. Sin embargo, me parece que hay que reactualizar algunas concepciones que tienen que ver con el modelo de desarrollo productivo, cómo se va a dar ese modelo industrialista, de qué manera nos vamos a insertar en el mercado internacional, cómo vamos a generar ingresos, cómo vamos a generar trabajo, cuáles son las problemáticas del trabajo de hoy, cómo vamos a generar trabajo genuino con derechos sociales, que es la base, el sujeto trabajador es el sujeto del peronismo. Entonces, me parece que son todas estas cuestiones las que tenemos que empezar a pensar. No nos tenemos que relajar. Y yo te voy a sumar no solo el peronismo, sino todos los espacios y fuerzas que son nacionales y populares, que también la idea es que puedan sumar a ese proyecto que se vaya gestando y que creo que es un hito muy importante, un mojón, la elección pasada y la posibilidad de pensar, digamos, que eso puede ser un piso, digamos, y lo digo un piso porque si uno analiza, y vamos a esto, los números de la elección última no es tan diferente a los números que tenía o que tuvo el peronismo en las generales del 2023. Entiendo que es una ejecutiva y no es una legislativa, pero no hay antecedentes tampoco de legislativa provincial sola, como en este caso, fue la primera en mucho, y en ese sentido creo que es importante tener claro que el peronismo hizo una muy buena elección, pero que acá el que perdió una cantidad de votos impresionantes y fue un datazo para el gobierno, es la Libertad Avanza, que esperaba ponerle el clavo al cajón del peronismo, se ploteó un colectivo violeta que se lo metió donde no sale el sol, y mucha de esa gente que no votó tiene que ver con personas que se podría decir que son del PRO o demás, que no vinieron a votar al peronismo en esta elección, lo digo como una cuestión muy clara, pero que no se bancan más a este rumbo, este gobierno, estas formas y un montón de cuestiones que ya empezaron a darse cuenta que no es contra la casta, que es contra ellos, que tuvieron que ir a sacar los dólares del colchón y un montón de cuestiones, y me parece que en ese sentido está bueno tenerlo en cuenta, ser cautelosos con eso y seguir militando porque en octubre siga así, y seguir viendo cómo se siguen pegando tiros en los pies, o esta cuestión autoinfligida, digamos, del otro lado, ¿no? Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, compañeras? ¿Bien? Bien. Bueno, acá estábamos debatiendo. No, te pedimos disculpas, pero no te veíamos. Vos nos decías que estabas... Ah, ¿tenemos otra compañera más hoy? Hay otra invitada acá atrás. Tenemos otra invitada ahí atrás. Ahí está Chloe, la sobrina de Diana, que está ahí acompañamos. Bueno, perdón que no te veíamos en la pantalla, entonces no sabíamos si estabas, pero bueno... queremos saber si estuviste escuchando y qué tenés para decir al respecto de la victoria del domingo. Coincido en gran parte, digamos, con lo que vienen diciendo. Una de las cosas que me parecían interesantes tienen que ver con... Yo tenía la sensación de que había un silencio de la gente en general, que era la sensación que tenían en el 2019, ¿no? Como que pasaba algo, pero que justamente las consultoras no lo podían captar. Que había algo de enojo, pero que no sabíamos hacia dónde iba. Y efectivamente, yo sin ningún dato, digo, esto puramente fue un deseo más que un análisis osudo político. Mi deseo era, ojalá que pase lo mismo que en las PASO del 2019, ¿no? Que justamente ganemos por un margen muy amplio. Por suerte ese deseo se cumplió, pero me parece que hay factores que ahora sí podemos decir que son más del marco del análisis y tienen que ver con varias cosas. Algunas que son del marco general, económico, de la recesión económica, de la pérdida de o casi de 150.000 empleos en el sector privado, más de 100.000 empleos que se perdieron en el sector público, más de 25.000, digamos, en las amas de casa, 200.000 empresas
está en el procedimiento preventivo de crisis. Hay el otro día, repasando también lo que nos contaba el intendente de San Martín, Fernando Moreira, hablaba justamente de esto, ¿no? De que ellos habían tenido en el Día de la Industria, con una de las capitales, digamos, de PYME en la provincia de Buenos Aires, todo esto que está resonando, ¿no? La cuestión del empleo, la cuestión de sostenerlo, la cuestión de la importación. Esto repercute claramente en la vida de la gente. Como consecuencia también se pisaron los salarios, con lo cual la gente que más o menos estaba bien o que tiene un empleo en relación de dependencia, tiene pisado su salario. Y si nosotros podemos ver qué extracto social, por decirlo, sector social y económico votó mayoritariamente al peronismo o se movilizó, tiene que ver con ese sector. Tiene que ver sobre todo con los sectores medios. Sobre todo ahí. Y ahí me parece que también hay una clave, esto digo en términos de lo económico, pero hay una clave en la respuesta política. Voy a ir y venir, pero me parece que tiene que ver con eso, que tiene que ver con lo que sucedió entre ayer y hoy, sobre todo con la cuestión universitaria, que también afecta sobre todo a sectores medios y sectores medios bajos que pueden acceder, digamos, a la universidad, por más que sea gratuita, tiene un costo, digamos. Que me parece que no es menor, digamos, la respuesta frente a esto. Sigue habiendo una respuesta de este tipo, ¿no? Por parte del gobierno. Sí, sí. Además de este marco económico general. Sí, ahí para resumir quizás, o sea, es esto, ¿no? De que, digo, este gobierno nos desordenó la vida en el sentido de que las clases medias y los asalariados, los que todavía tienen derechos laborales, no llegan a fin de mes, la clase más humilde se encuentra con pluritrabajo, sin derechos sociales, tampoco llegando a fin de mes, y la clase alta y los ricos enriqueciéndose cada vez más, ¿no? Como para resumir, digo, Claro. me parece que eso, Sí. ese malestar económico afecta desde lo electoral. Sí, y eso como en el marco, a grandes rasgos económico, en el marco político, me parece que el gobierno fue teniendo errores no forzados, como se dice en el tenis, que tienen que ver con pelearse con gobernadores aliados, con no tener la capacidad de negociación que había tenido en un momento y que la tuvo gran parte del año pasado, sobre todo en el Congreso. Ahí te Sí, sumo igualmente, porque digamos, no solo tiene que ver con la pelea, sino que uno si toma lo que dijo Valdés el otro día, digamos, el gobernador saliente ahora porque ganó su hermano, pero el que está En ejerciendo Corrientes. en Corrientes en este momento, lo que dijo Sanz también, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con no solo no saber negociar, sino que ellos, o sea, mostraron al principio un acompañamiento más que claro con el 70 y que demás, esta cuestión de dar gobernabilidad al gobierno que había sacado el 56%. Ahora, mostraron ese acompañamiento, fueron yendo a todas las reuniones del 9 de julio, el 25 de mayo, del pacto de no sé qué, ya de cualquier cosa, y la realidad es que nada de lo que se comprometieron cumplieron. Y lo venimos escuchando hace un montón nosotros también acá, con las distintas entrevistas que hemos tenido y demás. Entonces, ya a esta altura me parece que ni siquiera pasa por la posibilidad de negociación. No solo eso, sino que me parece que lo que terminó de romper cualquier tipo de relación no solo es que no cumplen con la coparticipación y con la plata que le corresponde a las provincias, sino además que fueron a las provincias en los que tenían elecciones no en la que van con la general ahora, sino que con la nacional ahora, sino en el cronograma electoral, fueron a pisarles el territorio y a querer armarles una lista por fuera de la lista de que estaba pensando el gobernador. Entonces, la primera reacción de Jaldo con respecto a eso fue: acá no me vienen a tocar Tucumán. La misma reacción tuvo Valdés. Entonces, no solo es el error autoforzado, sino que pareciera que a propósito ya. Porque obviamente si les vas a pisar el territorio también te van a decir: hasta acá, flaco. O sea, hasta acá llegaste. Me parece Hay un que límite ahí. Me parece que en ese sobregiro de confianza, o sea, no hay solamente un sobregiro discursivo, sino también de legitimidad, autopercepción,
creyeron que podían ir a imponer en realidad una lista. Claro. Y esa lista, bueno, como bien dijiste, en varios, digamos, de los sectores, me parece que no se dio, y esa me parece una segunda variable dentro del marco político, sobre todo alianzas y sobre todo de esto que estamos viendo en este último, si quieren, en este último trimestre, que tiene que ver con eh, el rechazo a los vetos, con que no le salgan más de 12 leyes en el Congreso. Y me parece que también ha pegado otras cuestiones que tienen que ver con discapacidad y con jubilados, ¿no? El año pasado había pegado más lo de la marcha universitaria, eso se fue desinflando. Ahora me parece que con este veto a la ley de emergencia universitaria, con hoy el veto, digamos, a la emergencia pediátrica, tiene otro también. Digo, me parece que las respuestas tampoco terminan por saldar esa cuestión. Digo, Claro, todos sí. esos son elementos. De hecho, Ahora, ¿cuál es la el manejo de respuesta crisis es política? absolutamente inexistente, ¿no? Digo, la respuesta política fue inexistente. O sea, es que no hay registro La de que existe una respuesta crisis. política fue una mesa política, esperen, pero porque que ya existe. pienso que no es inexistente, pienso que justamente existe, digo, que la respuesta fue ineficiente o está siendo al menos ineficiente en ese sentido, o em, generaron una mesa política con exactamente las mismas personas, ¿no? Sí, o sea, Digo esto lo que porque pasa es que una uno que espera, respuesta. está bien, pero ¿qué es una respuesta política a la crisis? Bueno, separo del cargo a Karina Milei, saco a Lule Menem, Pero bueno, eso es lo que nosotros o sea, entendemos. lo único Eso que es lo que hicieron, nos- bueno, digo, lo único que hicieron fue aumentarle el sueldo a Lisandro Catalano, que es Es que igual- el ministro del Interior ahora, Segunda volvió a ser cuestión. ministro del Interior. Segunda cuestión, entonces, ahí. Arman una mesa política con exactamente los mismos, y ojo, porque quisieron entrar otros, inclusive en la mesa política de la provincia de Buenos Aires. Karina Milei le dijo a José Luis Esper, que es el candidato por la provincia de Buenos Aires, le dijo, no, acá vos no tenés lugar. Eso me parece que también habla, digamos, de la Sí, sí, cuestión. armaron tres La mesas, segunda, la política, la de los gobernadores y la de la bonaerense. Digo, para poner en contexto. tal cual. La otra justamente tiene que ver con esto que decíamos de los gobernadores. Che, qué raro que el gobierno no tiene un ministro del Interior que tiene, digo, su función y su rol tiene que ver con esa capacidad de estar en esa interlocución que lo absorbía sobre todo Franco, pero que Lisandro, ¿cómo es que se llama? Lisandro Catalano, me parece. Catalano Ay, es lo el busco. segundo, es decir, ya lo conocen, ya saben un poco por dónde va. Entiendo, por lo que se estuvo diciendo estos días, que fueron a tantear a algunos gobernadores. No creo que sea tan simple, aunque tampoco descarto que algunos le den bola. Eso va a depender, me parece, Lisandro de cómo Catalán. está el marco general. No, depende del grado de credibilidad que todavía mantengan, porque el problema también con Francos como jefe de gabinete, como cabeza de ese ministerio, que también tiene dentro del Ministerio del Interior, fue que Francos cada vez que iba planteaba algo que después no se cumplía y lo dejaban, o sea, el valor de la palabra en un acuerdo se te cae cuando del otro lado no te cumplen. No, bueno, y Para además, mí está en juego los ATN. Sí, O sea, eso ¿cuál es lo es la que- negociación de los gobernadores? Y el lunes tenían una reunión varios gobernadores de la peronista, Jaldo, Quintela. sí, estuvieron eh, en realidad hicieron un maquillaje de diálogo con los gobernadores en las que estuvieron Leandro Esdero de Chaco, Frigerio de Entre Ríos y Cornejo. Ellos iban a pedir los ATN. El gobierno nacional les dijo que lo de los ATN lo iban a vetar, o sea que de hecho lo vetaron recién, y que lo que van a hacer es, va a haber lo que ellos llaman gestos en la obra pública, que son algunos recursos para infraestructura. Pero ojo, gestos. ¿Qué son gestos? Gestos es que no va a haber obras financiadas por el Estado. Digo, va a haber obras financiadas por privados. ¿Tá? Ahora, ¿quiénes son los privados que van a venir a invertir en la Argentina en medio de un mar de dudas económico donde el dólar está a punto de estallar todos los días
y sube de a 40 o 50 pesos, no tengo idea quiénes son esos actores económicos. Ya el de San Juan dijo que iba a ir mañana, esta es la primera ronda de negociación, pero digo, en este marco yo no creo que esto sea suficiente para justamente gestos. No sé si llegan a octubre con promesas, pero quería seguir agregando, antes de seguir, cuestiones de marco y que tienen que ver con los audios, porque nosotros ya lo dijimos 20 veces, pero digo, en todas las variables de esto, los audios que de Españolo y de las coimas del 3% y del jingle, digamos, del 3%, digamos, de Karina Milei, le pega de lleno a la bandera de la lucha contra la corrupción, entre comillas, cuca, que ahora es propiamente de los hermanos Milei, ¿no? O sea, es propiamente de su hermana. Le pega de lleno ahí. Y acá hay otra cuestión que para mí es importante, pero algunas cosas las debatimos previo, digamos, al programa, pero no me parece menor, que fue una apuesta que por todas estas razones, obviamente porque hay un marco, pero por un montón de estas razones hubo una decisión que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue la de desdoblar. Le podría haber salido como el orto seguro. Podría haber sido la muerte, el clavo, su propio clavo, digamos, en su propio ataúd, seguro. Ahora, la cuestión es que salió bien esa apuesta. Y ahí me parece que se abre, además, digamos, de acá a octubre, pero de acá en adelante, se abren otras discusiones adentro, digamos, del propio peronismo. Se abren otras discusiones o se abren otros marcos de discusión dentro del peronismo, porque básicamente hubo una clara oposición de Cristina Fernández de Kirchner, la gran referenta, digamos, del peronismo, seguramente del kirchnerismo, en contra, digamos, de desdoblar. Salió bien, es decir, ganó esta apuesta de Axel Kicillof, a pesar de eso, y a mí me parece que eso es un signo para el resto, para adentro de la provincia de Buenos Aires y hacia afuera con el resto de los gobernadores, de cara a, ya no octubre, sino de cara a pensar, algo decía Malamud, y hay varios analistas, y a mí me parece, incluso Elisa Carrillo le escuché decir esto, que tiene que ver con, ya no hablamos de kirchnerismo, hablamos de peronismo. Es algo con lo que ya sabemos, como decía Néstor Kirchner, no nos bajen de precio. Nos ningunean, pero no me parece menor en términos de kirchnerismo igual, cuca, malo, no sé qué. Ahora hablamos de peronismo, hablamos de otra cosa. Bueno, quizás les podemos poner otro sentido y lo podemos aprovechar. Me parece que hay algo ahí que me resulta interesante para ver y para ver cómo se mueve y para ver si esto lo puede aprovechar o no Kicillof, sobre todo no entrar como lo viene haciendo y me parece sostenidamente, que es no enfrentarse abiertamente ni públicamente con Cristina ni con aquellos que son sus comunicadores, ¿no? Digo, Mayra Mendoza, Máximo, Tignanelli Sí, y yo otros. creo que, a ver, para mí sí fue una herramienta el tema del desdoblamiento electoral por varias razones que Axel las explicó 1.000.000 de veces, que es estos dos sistemas de votación distintos, que no daban los tiempos para justamente capacitar al votante y una serie de situaciones más. Obviamente Axel hizo una apuesta y esa apuesta le salió muy bien, pero yo sí creo y me parece que en el marco electoral, esa apuesta hoy lo que gana es una crisis institucional del gobierno en donde no hizo un plan de estabilización para justamente mejorar las condiciones de vida a las personas. En ese marco, en donde la gente no llega a fin de mes y está revolviendo la olla o está pagando el mínimo de la tarjeta, por decirlo de alguna manera, más coloquial, en ese marco es que ingresan los audios de Españolo acusando a nada más ni nada menos que la mano derecha del presidente, o sea, su hermana, de llevarse el 3% de los medicamentos de los discapacitados en medio de una crisis absoluta por hora. Pero digo, lo que quiero decir es,
que Acabamos de decir todas las variables de contexto. Exacto. En ese contexto, Pero déjame cerrar. No. Porque para mí, o sea, sin esos audios, o sin... Pero eso es un contrafáctico. Es un Gabriela. contrafáctico. Si no, decimos, bueno, para mí, sí, a Milei, porque yo lo que digo, siguiendo esa lógica, digo, bueno, si a Milei le hubiera ido espectacular, es decir, no tendríamos este nivel de recesión, si no, y igual salían los audios, te diría que quizás los audios pasaban de largo. Lo que yo quiero decir Como con esto... con esa misma lógica. Yo lo que quiero decir con esto, y déjame cerrar la idea, como cerramos todas una idea, es que justamente no me parece que el diferencial haya sido la estrategia electoral de desdoblar elecciones. Me parece que la gente fue a plebiscitar el gobierno nacional en el marco de una enorme crisis económica y a plebiscitar un gobierno que te dijo que iba a cambiar la cultura política de los últimos 100 años y resulta que viene con los mismos vicios de la política que ellos dicen que vienen a combatir. Entonces me parece que en ese marco es que la gente lo que hizo fue plebiscitar el gobierno nacional y fue a votar con ganas y con convicción de que este tipo vino a desordenarme la vida. Yo no creo que la gente haya ido a votar un consejero electoral. Sí me parece bien que los intendentes La gente, hubo 10 puntos menos de gente que fue a votar. Eso, no sé si la gente fue a votar contenta tampoco, no sé si es esa, digamos. No, yo no dije que fue a votar contenta, ¿eh? Yo no dije que fue a votar contenta, dije que fue a votar con ganas. Contenta, pero no, con ganas dije, con ganas, no contenta. A ver. Lo mismo, digo, contenta, con ganas, no sé si fue con ganas, tampoco, no creo que a mucha gente fue a votar porque creen ir a votar y demás, y porque hubo también, se trató de movilizar bastante. De hecho, creo que parte de esa movilización tuvo que ver con la movilización propia de cada uno de los municipios, mucho más territorial, porque la gente no tenía ganas de ir a votar, porque había mucho descontento en la sociedad, por eso mucho el silencio. Pero una cosa más, Majo, y te dejo, por favor. Me parece que además, en ese, justamente en el dato que vos dijiste, Majo, que hubo 1,5 palo de personas que habían votado a Milei y no fueron a votar. Lo que quiero decir es, Milei perdió 1,5 millones de votos de gente que no fue a votar. Es decir, puede ir a ganar votos ahora. Eso también uno lo tiene que decir en ese análisis, ¿no? Bueno, por eso también lo tenemos que dar. Por algo él dice piso, que también le conviene decir piso, porque está ante una derrota brutal. Ahora, esa gente no está contenta, ¿eh? Por eso, yo lo que quiero... está contenta y no está con ganas. A ver, yo lo que quiero decir... Yo no dije contenta, dije con ganas. No importa, chicas. Lo que quiero... Y ya tenemos que cerrar porque tenemos que ir a la tanda, pero quiero decir una única cosa. La estrategia puede haber sido buena, mala, sí, lo posicionó desde otro lugar y más allá, y creo que fueron un montón de variables las que llevaron a la gente a elegir a Fuerza Patria, porque también se muestran dos formas de hacer las cosas distintas, y hay un gobernador que viene haciendo obra pública, que viene haciendo todo lo que este gobierno no hace, y que a pesar de tener 1.000 billones de pesos que no le da el gobierno nacional, está poniendo la cara para resolver un montón de situaciones. Eso sí es una muestra en acto, digamos, de algo distinto para hacer. Ahora, no nos quedemos en los laureles, tampoco es que hay una diferencia importante y ojo con justamente creernos que nos ganamos todo para que después no digan vamos a poner todo en la que viene, en la general, para que el kirchnerismo no vuelva. Porque eso es lo que hicieron cuando fue el balotaje pasado. Digo, que no nos comamos la curva tampoco en ese sentido. Sirve para ordenar un montón hacia afuera y hacia adentro, seguro. No es, para mí es un mojón y un puntapié inicial para un montón de cosas que tenemos que hacer responsablemente desde los espacios nacionales, populares y de izquierda para poder enfrentar a este gobierno. Y podemos demostrar en todo este tiempo que fue el único espacio político que dentro del Congreso hizo lo que tenía que hacer y para lo cual lo votamos. Y me parece que desde ahí es donde hay que salir a militar para octubre. Dicho esto, siendo las 19:30, Martín nos va a sorprender con un tema, porque estábamos poco imaginativas hoy, me parece. Okay. Entonces yo le dije a Martín, sorprendenos, Martín. Ahí, bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Vamos a ir a una pequeña tanda y entre el tema y la tanda vamos a ponernos en comunicación directa telefónica con el intendente de la ciudad de Mercedes, con Juani Ustarros.
Nos vemos en un ratito. En un ratito, ahora sí, cuando Martín nos esté sorprendiendo con ese tema musical, que ahí viene. Muy bien. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, mi amor, de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle, la tribu de mi calle. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas.
Aquí volvemos después de escuchar a Los Redondos, gracias al gran operador Martín Loza que tenemos aquí en 3 en 1 y en Radio Caput. Estamos escuchando Vencedores Vencidos. Vencedores vencidos. Y ya estamos en comunicación telefónica con el intendente de la ciudad de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires, con Juani Ustarroz. La verdad que, Juani, es un placer para nosotras tenerte aquí. Estoy aquí con Camila García, junto con también Diana Holguín, mis compañeras, y quien te habla, Charo Álvarez. Gracias por estar del otro lado y, bueno, bienvenido aquí a 3 en 1. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí también es un placer. Juani, nosotras queríamos, bueno, en primer lugar, felicitar por la elección. Sabemos que, bueno, que en Mercedes se ha ganado, como en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que estás transitando tu tercer mandato como intendente allí, que has tenido siempre un muy buen acompañamiento por parte de la ciudadanía. Y bueno, queríamos saber cuál era tu primer lectura en relación a las elecciones pasadas. Bueno, evidentemente las cuestiones generales impactaron positivamente en todos los territorios. El resultado fue muy positivo para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y Mercedes no fue la excepción. Nosotros siempre tuvimos en las elecciones intermedias mucha dificultad. Nosotros ya somos una ciudad del interior, con lo que eso implica en términos políticos. Y bueno, logramos tanto ganar a nivel provincial como a nivel local, lo cual para nosotros representa un claro orgullo. Evidentemente uno no tiene tampoco una postura con respecto a las elecciones como desde una mirada triunfalista. Nosotros consideramos que las elecciones son cuestiones de medios, no es un fin en sí mismo, es un medio sí para frenar un poco toda esta política de avasallamiento del gobierno nacional en los municipios, en las provincias, esta decisión del gobierno nacional de sacar la plata de la obra pública, paralizarla, de sacar los recursos de la educación, de la salud, de la ciencia, bueno, todo lo que ya sabemos. Tenemos el orgullo de ser un municipio que logró interponer un recurso, creo que es el único de la provincia, que frenó el tema de la quita de las pensiones a personas con discapacidad, porque lo habían organizado, como lo organizan todo, de manera muy desprolija también. Habían puesto una citación en un lugar que nadie sabía, después cambiaron el lugar, rectificaron el error, y en el otro lugar tampoco nadie se hacía responsable de llevar adelante el operativo. Y bueno, creo que todas estas cuestiones, más el empuje que desde lo local, la militancia organizada, este criterio de unidad que logró prevalecer en la provincia de Buenos Aires, también ayudó mucho a un gobierno provincial que sigue invirtiendo en obras, sigue invirtiendo en educación, sigue acompañando las iniciativas de los municipios. Entonces, bueno, esta conjunción de cuestiones, más allá del gobierno nacional, de Javier Milei, y lo que hay detrás, que es un poder realmente muy poderoso, con todos los medios, con todas las redes, con todas estas cuestiones que son muy potentes, sin embargo, bueno, logramos un resultado positivo. Bueno, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Juani Ustarroz, intendente de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y bueno, Diana Holguín te va a hacer una pregunta, Juani. El sonido, Diana. A ver. Yo estoy con Ahí está, ahora sí. Estoy con sonido. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Juani, felicitaciones. Y en este marco, ¿cómo ves... ¿qué análisis haces del peronismo? No solamente si esto fue un signo para el peronismo para adelante, pensando más allá de octubre, o en qué estado, digamos, está el peronismo, digo, con mirada más allá de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si no lo digo, el peronismo en general. Sí, creo que es una oportunidad que se nos presenta,
una oportunidad en función de un contexto de mucha crisis, de mucho empobrecimiento, de un ajuste donde todos los sectores la están pasando muy mal. Entonces, desde el peronismo, haciendo valor y poniendo en valor nuestras consignas de primero la patria, sin lugar a dudas tenemos que trabajar pensando en octubre y después de octubre en poder armar un plan y un programa político que sea representativo de estas mayorías, que promueva la participación, el acompañamiento de los distintos saberes populares, que se piense en clave federal, para poder no solamente recuperar un gobierno, sino reconstruir un vínculo a lo largo y a lo ancho de nuestra patria con nuestro pueblo, para que el protagonista sea a los fines y efectos de llevar un programa y sostener un programa de gobierno potente que sea representativo de los sectores que hoy son claramente perjudicados y damnificados por estas políticas de la ultraderecha. Juani, mi nombre es Camila García. Bueno, yo te quería preguntar acerca de cómo ves hoy la provincia de Buenos Aires y en la campaña. A mí me interesa saber mucho la labor que tienen los intendentes de cercanía, ¿no? Por algo ganan los intendentes en todo el país, ¿no? Están sosteniendo una situación bastante difícil en términos económicos, ¿no? La gente está con muchos problemas para llegar a fin de mes, le desordenaron la vida, ¿cómo fue la experiencia en esta campaña en un contexto de crisis absoluta en términos económicos y qué es lo que ustedes ven en el territorio? ¿Y cómo es que ustedes están actuando para, obviamente, ayudar a estas personas, a los vecinos y vecinas? Mira, cuando tenés una caída de la actividad económica tan grande que se ve expresada en nosotros en el presupuesto, en la caída de la coparticipación, más la quita y la paralización absoluta de las obras, de los aportes en seguridad, en educación, en alimentos, todos los fondos nacionales con los cuales los municipios trabajamos no están más. A esto le sumás la recesión, porque vos ves que la caída en el consumo de carne, pan, leche, medicamentos, combustible, lo que sea, todo ha caído, que a su vez las familias están cada vez más endeudadas, que a su vez el Estado Nacional está cada vez más endeudado. Esto genera un clima de desasosiego, de bronca, de apatía, por eso cayó la participación también, ¿no? Entonces, más toda una política muy potente de lo mediático que plantea de manera constante, sistemática y permanente la antipolítica, eso es un caldo de cultivo que genera condiciones adversas para quienes hacemos elecciones de cara a la gente, tocando las puertas, hablando de cara a cara con el vecino. Acá, como en la mayoría de los municipios, la Libertad Avanza no hizo campaña. No fueron a los debates que se estila todos los años, no hicieron propuestas, no hicieron nada, y sin embargo sacaron un caudal de votos muy importante. Veía el fenómeno de Bahía Blanca, con el enorme trabajo que está haciendo Fede con todo el equipo, y fue Milei que les dijo en la cara, después de tragedia, que se arreglen con sus propios recursos. Después le vetó la responsabilidad de contribución del Estado Nacional a ese distrito, y sin embargo el resultado electoral fue adverso. Entonces yo creo que hay de esto, ¿no? Yo le decía, charlábamos con la militancia ayer, que el día de la reunión en la básica, que en nuestra ciudad tenemos el sector representativo de lo que sería Bahía Blanca, de lo que sería algo más del conurbano, algo más del interior, y creo que el cuerpo a cuerpo, a pesar de las dificultades, siempre rinde, ¿no? Porque poner la cara, escuchar, eso creo que el vecino lo termina valorando positivamente, a pesar de todo lo otro, ¿no? Que cuesta que uno entre porque no están dadas las condiciones. Yo recuerdo nuestra primera campaña allá en el 2011, donde había interés en la gente en ir a una reunión, en escuchar, en participar. Bueno, hoy los propios problemas hacen que cada quien se repliegue para su interior, ¿no? Cuando lo que debemos hacer es lo contrario, tratar de tejer redes, puentes, para poder enfrentar con mayor
organización y solidez esta avanzada de un modelo de crueldad, de miseria planificada. Pero bueno, creo que ayudó mucho y ayuda esto del cuerpo a cuerpo, que es un sello distintivo, que debe ser distintivo de los movimientos nacionales y populares. Y bueno, creo que ellos, a pesar de la fortaleza de las redes, de todo del trabajo de tantos años donde han ido horadando, desgastando a nuestras principales figuras, donde siempre el famoso relato lo construyen ellos y lo diseminan por toda la sociedad según los intereses, los perfiles de cada quien. A pesar de todo eso, se logró un importante triunfo, que es una base para avanzar, como te decía antes, ¿no? En otras iniciativas, en otras propuestas, en un método de organización un poco más complejo, que es más federal, más pensar en lo nacional, pero creo que la misma realidad también nos obliga a esto, ¿no? A profundizar mucho la participación militante, a abrirnos a escuchar, a hacer replanteos, a poder interpretar lo que está pasando para organizarlo de la mejor manera posible y llevar adelante un plan de gobierno robusto y potente. Juan, estamos hablando con Juan Ustarroz, intendente de Mercedes. Yo con respecto a lo que decías, ahora te dejo, Diana, si querés, y hacemos las dos la pregunta. Yo lo que quería preguntarte es si vos crees que el votante de Milei todavía tiene esperanzas de que, digo, en las acciones del gobierno, digo, de por qué crees que esa base, o si es un profundo antiperonismo, lo que los mueve. Y bueno, Diana, Mira, no sé vos que... Siempre... Sí. Sí, pregunta. Sí, escucho. Sí. Diana, ¿querés hacer otra pregunta vos? Vamos con esa y después dale. No, yo creo que el votante de Milei, que por ejemplo en Mercedes a nivel provincial sacaron casi 42 puntos, es muy heterogéneo, tenés de todo, y hay una base, núcleo duro, ideológico, pero creo que es el más pequeño y creo que es el que más se desinfló. Después hay un componente antiperonista, por eso hacía referencia a un relato que viene hace mucho tiempo, y desde los grandes medios, instalándose que el gran problema del país es el peronismo, después que es el Estado, etcétera. Y bueno, a pesar de eso, a pesar de todas esas cuestiones, creo que el resultado, justamente por eso, fue bueno, y hay que seguir trabajando en generar el vínculo necesario como condición para la escucha, porque hay sectores que es muy difícil hablar. Nosotros nos valoran la gestión y hay gente que te dice, yo nunca voy a votar un peronista. Vos decís, si vos crees que el peronismo está haciendo bien las cosas, ¿por qué no lo votás? Y bueno, eso lleva un tiempo, de persuasión, de encuentro, de que algunos municipios que tenemos una escala más abordable de esto, podemos hacerlo, otros ya tienen que apelar a las redes, a otras formas, pero evidentemente en el AMBA nos ha ido muy, pero muy bien, con grandes gestiones de intendente que conozco hace mucho tiempo, y creo que eso es auspicioso para lo que viene. Diana, ibas a preguntar algo. Sí, último, no, y quiero volver un poco sobre lo mismo, pero en relación a justamente lo que decías del relato armado, sobre el antiperonismo, eso lo tenemos claro, pero sí me parece que siempre el porcentaje entre el 10-15% de la gente que tiene un voto que se va moviendo, justamente desde un municipio entre comillas, del interior del país, ¿no crees que tenemos que desde el peronismo tienen que estar hablando con sectores del agro? Con esas peleas que se fueron dando desde el peronismo, desde el relato hacemos. también, Mira, sobre todo después del campo. Te voy a contar algo muy concreto. Lo hacemos. En el 2010 nosotros empezamos con nuestra construcción política para disputar la elección en el 2011, y en el 2011 hicimos un acto en la sociedad rural de Mercedes. Y en su momento Guado le preguntó a Cristina y Cristina dijo, pero por supuesto, ¿cómo no van a
a tener un vínculo, un diálogo, un intercambio con la gente de la sociedad rural de Mercedes. Entonces, y le preguntar a cualquier intendente que tenga más tiempo, y todos tienen vínculo, relación, se ocupan de los caminos rurales, se ocupan de gestionar programas en su momento era el gobierno nacional, cuando para incrementar la producción, crédito del Banco Provincia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a veces están tan centrado todo, tan unitario en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que parecería que el peronismo no genera vínculo con CAME, con las pymes, con los comercios, y todo lo contrario. Cualquier intendente del peronismo del interior, del conurbano, de AMBA, de lo que quieras, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, los que conozco, todos tienen, pues nosotros tenemos una concepción ideológica de construcción, ¿no? Donde ponemos en valor el esfuerzo de la comunidad organizada, de las instituciones libres del pueblo, bueno, y se articula, se trabaja, los proyectos para incrementar la producción existen. En Mercedes teníamos un proyecto muy lindo de articulación con el sector privado desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción, y bueno, quedó, obviamente con el gobierno nacional, quedó truncado, pero hay muchas experiencias en distintos municipios del interior que conozco que son muy buenas y que hablan a las claras de una articulación permanente y constante. Lo que pasa es que el relato ahí obnubila un poco y a eso quería ir. Todos creen que el peronismo no tiene mesas de trabajo. ¿Cómo se elabora un presupuesto a nivel municipal? Bueno, yo este año he ido a la sociedad rural, cuando hablamos de los caminos rurales, de la cantidad de lluvia o el trabajo que se estaba haciendo, que nos marquen prioridades. Bueno, esto de poner el cuerpo y de escuchar, de integrar en pos de un programa de desarrollo de una localidad de la provincia y del país, es algo que se hace. Por ahí, como todo, falta darle más visibilidad y ese es uno de los grandes temas de hoy, ¿no? De la comunicación, pero tiene que ver con la política y tiene que ver con la simetría de medios que tenemos al momento de llevar adelante nuestros temas. Yo, en relación a eso, para darle continuidad a lo que estabas hablando, Juani, primero mencionar a un amigo en común que fue el que nos permitió tener el contacto y llegar a ti, que es Josi Pisano, que es un compañero socialista. Y en este sentido quería plantear justamente que una manera quizás también de ir rompiendo con esta cuestión antiperonista es también en esto que se vaya a gestar y que se empiece a formar, se tenga en cuenta las distintas fuerzas que integramos el proyecto nacional y popular también, como para que sea más abierto, ¿no? En ese sentido la construcción, que sé que en Mercedes lo son, pero bueno, que eso también por ahí mencionarlo como una cuestión que tenga también que ver con las formas e incluso con la manera de dar esa batalla cultural, ¿no? Porque me parece que si hay algo que las redes y esta cuestión quizás también zurda, porque hay mucho de eso en el discurso del gobierno, buscar las maneras de comunicar de otras formas, ¿no? Y con otras herramientas, quizás más allá del cuerpo a cuerpo que siempre tiene que estar, pero como una forma de poder romper con la cuestión de la batalla cultural. Y también queríamos aprovechar para preguntarte sobre la fiesta del... No, porque claro, mi comida favorita, el salame. Claro. Este fin de la fiesta del salame, una célebre fiesta. He ido varias veces a Mercedes. 50 años de la fiesta nacional del salame Quintero. Es la fiesta más importante que tiene la ciudad de Mercedes. La ciudad de Mercedes tiene que hacer una fiesta por mes, porque en esto de desarrollar el turismo, generar empleo, hacerle lugar a las organizaciones de nuestra comunidad, como por ejemplo clubes bomberos, desarrollamos muchas fiestas. Este viernes, sábado y domingo, en el Parque Independencia de la ciudad de Mercedes, que es un parque con 50 hectáreas, atravesado por el río Luján, con una añosa arboleda, muy lindo. En la puerta está la pulpería de Cacho y Catarina, que debe ser una de las últimas pulperías de la Argentina que sigue abierta. Y con un clima que nos va a acompañar, vamos a disfrutar
de un parque totalmente ambientado para que la gente pueda disfrutar de la picada del salame, el queso, la galleta. Pero también va a haber banda, va a estar el grupo Sombras. Va a haber música, bandas, va a haber juego para los chicos, todo lo que te imaginé está. Así que la gente lo puede venir, algunos alquilan alguna quinta, otros se vienen el día y regresan, porque la accesibilidad a Mercedes es muy cercana, muy directa, muy simple, y por suerte tenemos todos los años cada vez más gente. Este año hicimos una apuesta todavía más grande para que haya distintos espacios, el que quiera disfrutar de un mate más tranquilo a la vera del río, otro que quiera escuchar algo de música, otro que quiera hacer el paseo de artesanos, otro que quiera estar con los chicos en el espacio de juego, etcétera. Bueno, tenemos muchas propuestas para que la gente pueda venir a precios populares, pasarla bien, también colaborar y contribuir con las cantinas de los clubes, 9 clubes de nuestra ciudad van a participar. Eso también es un signo de nuestra gestión, que hemos abierto las fiestas populares a las instituciones de nuestra ciudad para que generen fondos y para que nosotros con esos fondos que generan los acompañamos y puedan realizar distintos programas y proyectos que tienen. Es hermosa la fiesta, así que vayan viernes, sábado, domingo ahí en Mercedes, en el Parque Independencia. Bueno, Juani, estamos terminando el programa, te queremos agradecer en nombre de Diana, de Charo Álvarez y yo, Camila García, que te estamos hablando, y mil gracias por todo el análisis y por haberte comunicado con nosotros, y bueno, nos vemos el domingo en la fiesta del salame. Dale, nos vemos el domingo, los esperamos a todos, viernes, sábado y domingo, pero bueno, el domingo sé que van a venir, así que obvio, con mucho gusto los vamos a recibir. Allí estaremos. Bueno, todos a la fiesta del salame. Gracias, Juan, y un abrazo enorme. Gracias, abrazo grande. Abrazo. Bueno, tuvimos un programa a las chapas, con mucha opinión, con mucha diferencia de opinión también, que está bueno. Así que, bueno, le vamos a mandar un saludo a Chloe, que está ahí en cámara acompañándonos, nuestra periodista oculta del día de la fecha. Diana. Te mando un beso, me dijo, esa es Cami. ¡Ay, hola, Chloe! La sobrina de Diana. Bueno, Charo, gracias. No, por favor. Gracias por ser como son. Nos vemos el próximo jueves aquí en 3 en 1 desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica del gran Martín Loza. Y, bueno, gran tema hoy, espero que lo hayan disfrutado. Quédense al aire, que sigue la programación de Caput hasta muy tarde, así que quédense. Chau, chau. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini!